Profesor, buenas tardes. Soy el estudiante Julio Enrique Galvez Pérez de la carrera Análisis de Sistemas de segundo ciclo. En este curso de Algoritmo y Estructura de Datos, en la actividad número 11, nos pidió realizar, ¿no?, que es un formulario de lista de números, lo cual no nos pide ingresar números así al azar, ¿no? Puede ser 1, 2, 1000, 200, 300, ¿no? Y así mismo, ¿no? A la hora de dar clic en lo que es en el botón ordenar números, como vemos en esta parte, nos muestre, ¿no?, de manera ordenada. Para ello, en esta parte lo que tengo es ¿no? Mi, mi diseño de mi formulario. Bueno, para ello lo que necesito son los que es un label, lo que son los botones y asimismo listas, ¿no? Para ello también asimismo hemos dado nombre, ¿no?, a cada botón, ¿no? Como list btn ingresar y asimismo también, ¿no? El botón números también hemos dado nombre eh, como check variable name, pues btn ordenar. Y asimismo también a las listas, ¿no? Para lo que es el ingreso de números y asimismo, ¿no?, para el ordenamiento de números. Esta parte del código, como vemos, eh, acá, ¿no? Lo que es, como vemos en esta parte, vemos dos importaciones que se ha importado, que es de Fabric Model y asimismo también es JVision Pay, ¿no? Asimismo, dentro de lo que es el public class y el JFrame vector números, tenemos, ¿no?, ya JFrame, ¿no? Vamos a crear vector de datos, ¿no? Donde índices vector números, esta parte como vemos es un vector. Bueno, en esta parte lo que realizamos es declarar, ¿no?, una variedad de tipo de for list model, y for list model, ¿no? List model es igual a new y for model. Y dentro de lo que es el public JFrame vector números, dentro de ¿no? Init component, hemos establecido el color a la ventana. Asimismo, también no hemos dado mediante código el tamaño del formulario para no tener inconvenientes, ¿no? Porque a veces ¿qué pasa? Que el formulario se distorsiona, todo eso, ¿no? Es mucho mejor darlo, ¿no?, mediante código el tamaño del formulario, ¿no? Como vemos esta parte, lo que realices, ¿no? El formulario tiene un tamaño determinado, ¿no? Y es así por el ancho, altura, ¿no? ¿No? 413 por 450, ¿no? Manera ordenada, bien distribuida, como vemos, bien centrada esta parte, ¿no? Como vemos, nos aparece nuestro formulario. Bueno, después vamos a tener el model list de efecto del control, el list model, número list, números ordenados, ¿no? Donde list números es un model. Asimismo, también vamos a crear un método limpiar, ¿no?, para limpiar la lista de números y asimismo la lista de número ordenada, ¿no? Y como vemos, como venía mencionando, hay dos listas donde nos pide, ¿no?, ingresar números, la cantidad de números que vamos a ingresar, también, ¿no? Y asimismo, esta parte de la derecha nos pide, ¿no?, para poder ordenar, da clic y automáticamente se ordene, ¿no?, de menor a mayor. Bueno, después creamos una función isNúmero, ¿no? Que es de tipo booleano, de public isNúmero de cadena, como string cadena. Después creamos una variable de tipo boolean, que es, ¿no?, ya saben que es valor, ¿no?, de tipo booleano. Después creamos un controlador de error, o también llamado, ¿no?, es conocido como try catch, como sabemos. Después declaramos una variable de tipo int, ¿no?, isNúmero, convertir el tipo de cadena, es convertir integer número para ser en cuenta cadena. Después vamos a retornar el valor verdadero, donde valor es igual a true, no a verdadero. Después dentro del cache, una excepción de error o un controlador no es, ¿no? Esta parte vamos a asignar el valor falso, donde false, ¿no? Vamos a imprimir un mensaje error, usamos con el código system.out.println y ¿no?, error en el dato. Como vemos esta parte, usamos sin es número, así mismo, ¿no?, ingrese un número, vamos un L, lo que nos sale, ¿no? Ingrese solo números, ¿no? Así mismo también hemos creado, ¿no?, para poder ingresar datos solamente numéricos, que sean, ¿no?, no texto, o ese cadena, todo eso, no podemos ingresar, sino solamente son números que nosotros podemos ingresar a nuestro. Muy bien, esa parte de nuevo se nos abre, ¿no? Y podemos cancelar, aceptar. Y, ¿no? También, ¿no?,
aparte como ingresemos un número, nos dice, ¿no? Ingrese la cantidad de total números a ingresar. Pongamos cuatro números, ya, el número uno será 4, 5, 8, 9 y 1. ¿No? Son cuatro números que puse, ¿no? Y entonces si mismo damos clic en ordenar números y de manera automática se ordenan los números de 4, 5, 6, 8 y 9. Oye, en esta parte lo que tengo, ¿no? Va a ser, no, bueno. Después creamos el método local, ¿no? Agregar un elemento, ya, donde voy a agregar elementos, y número, agregar elementos a la lista, ¿no? Como venía diciendo, a la hora de agregar, ¿no? De poner o ingresar números, se agrega la lista de números, como venía diciendo. Ya, después creo un método local, validar número. Esta parte, ¿no? Validar número. Declaro una variable de tipo string. String es un dato número. Declaro una variable de tipo entero. También, ¿no? Int. Entender n es igual a cero, número, ¿no? Crear una estructura repetitiva bucle. Un while, ¿no? También llamada bucle, ¿no? And n es menor al vector length, ¿no? Después vamos a capturar el valor de numérico ingresado. Dato número j opción prime es diálogo. Número es n más 1. Bueno, después vamos a evaluar si el dato ingresado es número, como le decía en esta parte. Vamos a evaluar si el ingresado no es número. Esta parte, como le decía, le pongo una letra J. Me sale si ingresé solamente números. Vamos en aceptar entre 1, aceptar un número 4 y vamos a ordenar. Ok, sale, ¿no? Puede salir. Muy bien. También, ¿no? Dentro de un while estructura repetitiva, mientras no sea un valor numérico, como venía diciendo, ¿no? Si no es un valor numérico, un número, también creamos un while, ¿no? Mostrar un mensaje de error. Ingrese solo números, el dato ingresado es incorrecto, como veníamos diciendo en el cuadro de diálogo, nos sale, ¿no? Lo que es para poder ingresar solamente de tipo número. Pues no, y si cada ese número dato ingresado, entonces si nosotros ingresamos un dato numérico, lo que va a realizar es, ¿no? Pasar a la siguiente, ¿no? Donde nos diga, ¿no? Ingrese la cantidad de números para poder ordenar. Y entonces, asimismo, vamos a invocar al método agregar elemento y punta para que se agrega a las listas. Y caso contrario, ¿no? Captura el número, ingresar y convertir a entero en número. Integer punto parse dato número. Que puedes invocar, ¿no? Al método agregar elemento, dis.agregar agregar elemento número. Se puedes incrementar el valor de n más más. Luego, lo que vamos a crear es un método local, ingresa el número void, sea número, declara una variable del tipo string, este dato, ¿no? Declara un tipo entero, elemento. Después vamos a capturar el número ingresado, y esta parte también lo vamos a capturar al número ingresado, después ingresa la cantidad de números, ¿no? Esta parte creo que ya expliqué, es a la hora, ¿no? Donde nos dice, ¿no? Sale el diálogo con la photo option page. Ya en esta parte vamos a evaluar si el dato ingresado no es número, es lo mismo, ¿no? Para acá esto, para otro también. Entonces, esta parte lo que vamos a capturar total elementos a definir, el vector a crear, ¿no? Entonces, esta parte lo que realizamos es evaluar la cantidad de números, después para poder ordenar de menor a mayor. Después establecer el tamaño del vector dado, ¿no? La cantidad que nosotros queremos ingresar, ¿no? Después invocar a validar número, vector. Caso contrario, captura el total de elementos y definir el vector dado de crear, ¿no? Total elementos, perseguir para int, dato total elementos. Después crear un método, ¿no? Leer números, después a la hora de leer números, todo eso, ¿no? Para poder ordenar de manera correcta, ¿no? De que sea menor a mayor, ¿no? Como vemos acá, crea una estructura repetitiva bucle for int, y donde i es igual a 0, y es a menor a total, y es igual más, sumar. Después cargar elementos del vector dado, de numérico.parse, ¿no? Crear una estructura local de burbuja, ¿no? Como entonces crear una estructura repetitiva de todos los elementos del vector dado, ¿no? A raíz, data, for, es un bucle, ¿no? Que es un for. Bueno,
También crear una condición, ¿no? Para poder evaluar el primer elemento si es mayor a la siguiente, ¿no? Y así sucesivamente para poder ordenar de manera relativa, ¿no? De menor a mayor. Luego, ¿no? Crear un método local distinto números, una estructura repetitiva, ¿no? Pues agregar elementos al vector módulo lista para poder ordenar, ¿no? Como venía diciendo, true. Después de esta parte tengo el código de que son parte para poder invocarnos, ¿sí? Porque si no invocamos no de nada sirve, ¿no? Que estamos codificando pues. Entonces, tenemos que invocar para que nuestro código funcione, ¿no? Con esta parte también de punto title, dar, ¿no? El título a nuestro formulario, ¿no? Ordenar los números. Esta parte también es para ahora para que lea los números ingresados, ¿no? Desde el teclado, que es, ¿no? Invocar el método burbuja, son métodos que nos invocan esta parte, ¿no? Lo que es en Private Web BTN ordenar y lo que es en Windows Open más que nada son, ¿no? Lo que es el dispunto limpiar, lo principal, ¿no? Para poder limpiar lo que son las listas, para poder ingresar datos y así mismo, ¿no? Y al final también, ¿no? Para poder leer el resultado, ¿no? Que es, son números ordenados, suma de menor a mayor. Muchas gracias, profesor. Esto ha sido sobre la actividad número 11.